Aguántame un segundo que parece que se me acaba de tildar la máquina. ¿Y están las notas de los parciales? Vos sos de matemática 3, ¿no? Ah, bien. Faltan las de complemento. Bien. Algunos no, chicos. Si son de complementos, me parece que no tienen todavía las notas. Así que van a esperar un poquito más, me parece. Bueno, vamos a arrancar entonces. La unidad 2 de la materia se llama campos escalares. Voy a anotar ahí. Los campos escalares son funciones. No se ve nada. Esperen. Voy a, voy a cambiar el tamaño de la letra y la calidad porque se ve muy feo. Bueno, ¿se ve mejor, chicos? Creo que sí, estoy con mi celular también y me parece que se nota más. Bueno, seguramente deben tener algún recuerdo de que en Matemática 1 han visto un concepto general de función. El concepto de función hablaba de que tenían una relación entre dos conjuntos, un conjunto A, un conjunto B, de manera tal que a cada elemento que esté en a los elementos de aquí de A se los hacía nombrar con la letra X, se le hace corresponder uno y solo un elemento del conjunto B al que lo nombramos Y. Y decíamos que el valor de Y era igual a la imagen del valor X por esta función que la podríamos llamar función F. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es la función? La función es una aplicación. Es una aplicación que parte de un conjunto A en un conjunto B y a cada X de A le hacemos corresponder un solo elemento Y de B. Y ese elemento Y es la imagen de X por la función F. Bueno, en matemática 2 han seguido estudiando el concepto de función, pero no trabajábamos con A y con B. Hablábamos de funciones escalares, de funciones en donde A era un subconjunto de los números reales y lo mismo ocurría con B. Tanto el dominio de la función como el recorrido estaban en el conjunto de los números reales. Entonces la definición ahí de función ha cambiado un poquito. Era una aplicación F definida de su dominio en los reales. ¿Y qué decíamos? Que el conjunto D, que es el dominio de la función, está contenido en el conjunto de los números reales. La inclusión la voy a hacer a mano porque en el Paint no me deja usar los símbolos matemáticos. Bueno, en esta definición de función nos hacía estudiar un montón de conceptos referidos a ellas. Por un lado, sabíamos que esas funciones que se llaman funciones escalares las podemos graficar en los ejes cartesianos. Tenemos un eje X, un eje Y.
La gráfica puede ser una recta, puede ser una parábola, puede ser otra curva diferente. A cada x del dominio le hacía corresponder como imagen el valor y. ¿Qué más hemos aprendido de las funciones? Hemos visto conceptos como límite, continuidad, derivada, integrales. Me parece que no me está faltando nada. Sí, creo que ahí estamos completos. Aquí están comenzados viendo en Matemática 1. Los que tienen, obviamente, las tres matemáticas, Matemática 1, 2 y 3. Los que tienen la matemática no han visto todo esto en la misma materia. En el caso de esta primera parte es una definición general de función. Esta segunda parte es una definición de lo que serían las funciones escalares. Lo vuelvo a escribir ahí. Pero ahora vamos a trabajar con otro tipo de funciones que se llaman campos escalares. Los campos escalares tienen la característica de que, a diferencia de las funciones reales, en donde el conjunto A es un subconjunto de los números reales y el conjunto B es un subconjunto de los números reales, B sigue siendo un subconjunto de los números reales, pero en A no vamos a considerar los números reales. Particularmente ustedes ven funciones de dos variables, entonces vamos a definir funciones de este tipo. No, en esta clase en la que les han definido campos escalares yo no he estado, chicos, todavía no estaba la resolución, entonces no sé precisamente qué es lo que les han explicado, pero aunque sea la definición de los campos escalares, quiero ver como para que los oriente en qué es lo que van a ver en toda esta unidad. En los campos escalares entonces son funciones que están definidas de su dominio D en los reales, tal que el dominio de la función f de está incluido o es igual a un conjunto que lo vamos a llamar R2. D está incluido o es igual a R2. ¿Qué es R2? R2 es un conjunto de pares ordenados. O sea que vamos a tener dos valores, un valor X y un valor Y en R2. Estos pares ordenados son pares de números reales. Si mal no recuerdo, si tenían también en Matemática 1 la definición de par ordenado, la definición de producto cartesiano. Entonces, este dominio va a contener siempre pares, un par X, Y. A ese par X, Y le vamos a hacer corresponder como imagen f de X, Y, que va a ser un número real Z. Bueno, vamos a ver un ejemplo de campos escalares que creo que puede ser bueno para orientarlos también, como para empezar. Si tenemos, por ejemplo, un rectángulo. Y nosotros queremos calcular la medida del área de este rectángulo, o sea, la medida de la superficie, todo esto. Eso seguramente nos han enseñado a la mayoría en la secundaria, nos enseñan a identificar cuánto mide esta parte del rectángulo, que generalmente se la denomina base y se le escribe con la letra B, y cuánto mide esta otra parte, que es la altura del rectángulo y a veces se le escribe con la letra H. Entonces, podríamos decir que el área del rectángulo es una función, la voy a poner como f mayúscula,
que depende tanto de la medida de la base como la medida de la altura. ¿Y cómo hacemos para calcular el área del rectángulo? No sé si se acuerdan de la fórmula base por altura. Multiplicar la medida de la base por la medida de la altura. Es decir, el valor de B multiplicado por el valor de H. Esta fórmula, así como la ven, justamente es una función que cumple con esta definición. Es un campo escalar, porque es una función que depende de dos valores, un valor B y un valor H. Y cuando nosotros damos valores particulares a B y a H, vamos a hacer esta multiplicación y vamos a obtener un resultado específico, y ese resultado es un número real. Entonces, esta función área es un campo escalar, porque es una aplicación que a cada par ordenado, que en este caso los pares los hemos llamado BH en vez de X y Y, le hace corresponder como imagen un número. El número va a ser igual al producto de esos dos valores B y H. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el área o la medida de la superficie de un rectángulo que tiene 4 centímetros de base y 2 centímetros de altura, entonces lo que tendríamos que hacer en esta función área es calcular la imagen del par 4, 2. Me estoy comiendo ahí la f. La imagen por la función área, que le he llamado f, del par 4, porque la medida de la base no, y la medida de la altura es 2. Esa área va a ser igual al producto de la base B, que es 4 en este caso, multiplicado por la altura 2, y el resultado va a ser igual a 8. Como tenemos centímetros por centímetros, le puedo agregar, si quieren, aquí al final centímetros cuadrados. Este es un ejemplo típico de lo que serían los campos escalares. Repito, son funciones que tienen dos variables. No son como las otras funciones que veían, esas en las que les calculaban los máximos y los mínimos. Por ejemplo, voy a poner aquí f de x igual a x al cuadrado, ya la agregué al cuadrado. Recuerden que no puedo poner aquí en Paint no puedo poner aquí en Paint el cuadrado, algunas fórmulas matemáticas, entonces tengo que hacerlo a mano. Esta función f de x igual a x al cuadrado menos 1 no es un campo escalar. ¿Por qué? Porque los campos escalares tienen dos variables independientes. En cambio, las funciones de este tipo son funciones escalares. Funciones reales, las que estudiaban hasta antes de entrar en la unidad 2. Solamente dependen de la x. Nosotros dándole un valor a x, por ejemplo, x es igual a 2, calculamos la imagen, f de 2, sería igual a 2 al cuadrado, menos 1, 2 al cuadrado es 4, y menos 1 nos quedaría 3 de resultado. Estas son funciones que dependen de una sola variable x, y nos dan por resultado un número real. Estas también nos dan por resultado un número real, pero no dependen de una sola variable x, dependen de dos variables, x y y nos dan un número real z. En este caso, bueno, no está escrito x y y, pero las hemos llamado esas variables b y h. Dependiendo de cuánto valgan esas dos, vamos a obtener un número específico, que sería el que obtenemos al resolver esa fórmula que nos va a dar para la función. Tienen un ejercicio propuesto ahí en la guía, me parece. Lo voy a escribir. Voy a estar mudo 3 minutos hasta que lo escribo. En un apunte del año pasado, todavía no me he sentado a descargar los apuntes que les han pasado a los profes. Sí tengo lo de la clase anterior, lo de la clase de ayer, pero no tengo lo de el apunte general. Este ejercicio
yo lo tengo de la guía del año anterior en la página 3. Así que si quieren pueden fijarse ustedes en el apunte. Dice ejercicio propuesto arriba. Yo creo que no cambian los apuntes. Entonces puede ser que esté exactamente el mismo. Dice que un fabricante estima que su función de producción es esta que está aquí. F de xy igual a 100x, x está elevado a la 0,6 por y elevado a la 0,4. Buenísimo. Bueno, esta es una función de producción. Esta función de producción es una función de dos variables. Depende de los valores que tenga x y que tenga y. ¿Qué es x y qué es y en esta función de producción? X menciona que es el número de unidades de trabajo. Y la variable y es el número de unidades de capital. Bueno, nos pregunta, en primer lugar, ¿cuál va a ser la producción cuando x es igual a 1000 y y es igual a 500? Necesariamente tenemos que saber los dos valores, tanto el de x como el de y, como para hacer una estimación de cuál va a ser el nivel de producción. Lo que nos está pidiendo es que calculemos la imagen del par 1000 para x y 500 para y. Entonces, vamos a escribir abajo, en la función f, tenemos que reemplazar la x por el valor 1000 y la y por el valor 500. ¿Qué significa el valor 1000 en x? Que tenemos 1000 unidades de trabajo. Y el valor 500 en y nos indica que tenemos 500 unidades de capital. Entonces, en este primer ítem, nosotros vamos a ver cuál va a ser la producción que se realiza cuando tenemos este número de unidades de trabajo y de unidades de capital. Entonces vamos a reemplazar en la función 100 por x, en vez de x vamos a poner 1000. El 1000 está elevado a la 0,6. Voy a dejar ahí un espacio para ponerle arriba a la 0,6. Por y, en vez de y tendríamos que poner 500 elevado a la 0,4. Aquí arriba le pongo elevado a la 0,6 al 1000 y les pongo elevado a la 0,4 al 500. Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazar la x de la función por el valor que nos da y la y también por el valor que nos da. De esa manera vamos a obtener cuál es la producción total para estos valores de unidades de trabajo y de capital. Lo podemos hacer con la calculadora, los dejan usar siempre la calculadora, ¿verdad? Si quieren, pueden ir calculando ustedes. Yo también lo voy a hacer. En la calculadora, ¿qué calculadora tienes? Ajá. Puedes poner 0,6. O sea, pondríamos así. 100 por Ahí te sale para elevar, te aparece como un... 1000. Este símbolo. Sí, sí, eso ¿Puede aparece. ser? Bien, es como un sombrerito, les diríamos a los chicos. Como un sombrerito, pondrías 100 por... El por creo que te lo aparece como asterisco o...
No, como una Ahí se lo puede X debe ser. ver. Sí, Ahí en la calculadora se lo puede poner 100 y abrir directamente el paréntesis y poner 1000. sí, No hace falta poner el por. también. Sí. Pueden poner algo así, 100, abrimos paréntesis, 1000 elevado a la 0.6 sería el 0,6. Y podemos abrir paréntesis de nuevo en vez de poner el por, y 500 con el sombrerito, el elevado a la 0.4. Yo lo estoy haciendo. ¿Alguno ya tiene el resultado? Si me han escrito en el chat no puedo ver. Ahí me fijo igual. Feos números. $75,785,78 me salen. A Sí, mí me sale me sale. 75,785,83. Ajá. Bien. Los mismos números me han dicho, ¿no? A mí también me salió con 83. Ajá. Sí, solo cambian los decimales. Claro, lo que han hecho han sido, lo han aproximado. A ver, alguien me ha escrito por el chat. No por el chat, por WhatsApp. Me han mandado la calculadora. No sé si observas, no sé quién es. Melu, dice en el... Tienes como una raíz con una X ahí arriba. Bien, ese sería el sombrerito. Ahí pones el sombrerito en 0.6 y luego de nuevo lo mismo, pero esta vez 500 elevado a la 0.4. Vamos a esperar que la compañera lo haga, así avanzamos y también puedes seguir. ¿El resto van bien hasta aquí? ¿Van entendiendo lo que serían los campos escalares? Sí. Bien. Bueno, en fin, los campos escalares serían funciones que le asignan a dos números en este caso, un número. Al número 100 y al 500 le hacemos corresponder ese valor que era, ¿cuánto me habían dicho? 75,785,83. Bien. 75,785,83. Ahí estamos. Entonces esta sería la producción para estos valores de X y de Y. Si nos dan otros valores de X y de Y como están dados ahí, nos dice que X tiene que ser igual a 2000 y Y va a ser igual a 1000, entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo, reemplazar en la función, nos quedaría f de 2000, 1000, y esto va a ser igual a 100 por, en este caso x vale 2000, entonces pondríamos 2000 elevado a la 0,6, lo voy a poner como en la calculadora, cualquier duda me dicen, por 1000, en este caso es el valor de y, reemplazamos aquí en y el valor de 1000 elevado a la 0,4. Bueno. Si hacemos todo ese cálculo vamos a obtener un resultado. Si quieren, me lo pueden decir. Sí. A mí me sale 151,571,66.
¿Están de acuerdo? Sí, a mí también me sale así. Bueno, 151.571.26. Bueno. Hasta ahora, esta solamente es la definición de función. Recién cuando hemos hecho la introducción, les contaba que habían visto ustedes en Matemática 2 las funciones escalares, las funciones de una sola variable, y que de esas funciones habían aprendido en límite, continuidad, derivada, integral. Bueno, de estas funciones, los campos escalares, también pueden aprender exactamente lo mismo, los mismos conceptos, tanto límite como continuidad, derivadas e integrales. Lo que sigue en el apunte es gráfica de la función. Eso no les he enseñado, profe, me parece. Siguen límites y continuidad. El profe ha dicho hoy que esto no iban a ver límites. En continuidad seguramente tampoco. Ha pasado él directamente ayer a estudiar la parte de derivadas parciales. Bien, justamente eso les iba a decir, si comenzamos ahora nomás con derivadas parciales. Ahí he visto que han mandado lista de aprobados y desaprobados de matemática 3. Yo tengo algunos de complementos. Seguramente hasta el viernes a más tardar les vamos a comunicar. Fer, Sí, ¿puedes poner para que saque captura del ejercicio ese? Por favor. sí. A ver, voy a ver si puedo achicar un poco esto. Aguantamos. Voy a recortarlo y lo voy a agrandar, así queda. Ahí está. Avísame cuando lo tengas. Listo, gracias. Bien. Vamos entonces con derivadas parciales. Hay un concepto formal de derivadas parciales, eso tienen por un lado, y por otro lado tienen en la parte práctica la aplicación de ciertas reglas de derivación que vienen ya de matemática 2, de lo que han aprendido en matemática 2 o en la matemática anterior que han tenido. Calcular un límite. Un límite de un cociente. Un cociente es una división. Tiene que poner una expresión en el numerador y una expresión en el denominador, dependiendo de cuál límite o cuál derivada en realidad les pidan que calcule. Entonces, prefiero escribirlas primero a las definiciones. Vamos a considerar una función z. Z es una función f que depende de x y de y. O sea, es una función de dos variables, como la habíamos presentado hace rato. Tenemos dos derivadas parciales.
Por un lado está la derivada parcial de la función f respecto de la variable x. Y por otro lado está la derivada parcial de la función respecto de la variable y. Vuelvo atrás, vamos a trabajar con esta misma función que teníamos hace rato, f de x igual a x al cuadrado menos 1. Esta es una función de una sola variable. Entonces, cuando nosotros derivábamos este tipo de funciones, la derivada la escribíamos así, f' de x. Solamente tenemos que derivar la función respecto de x. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 1 es 0. Entonces aquí nos quedaría 2x menos 0. Y el resultado de esa derivada es 2x. En el caso de que tengamos una función de dos variables, como es esta que está aquí, por ejemplo, f de xy igual a 100 por x a la 0,6 por y elevado a la 0,4, en este caso estamos teniendo una función que depende de dos variables. Como depende de dos variables, vamos a poder derivarle esa función respecto de cada una de ellas. Entonces tenemos dos derivadas parciales. Una derivada parcial de la función f con respecto a x y otra derivada parcial de la función f con respecto a y. La derivada parcial de f respecto de x la vamos a simbolizar así generalmente. Aguántenme. F sub x se le suele poner. F sub x en el punto x, y. ¿Y cómo la vamos a calcular? Como un límite. Vamos a poner límite. Si no me equivoco, el profe ha terminado justamente explicando la definición de... Ha explicado cómo resolver ejercicios de derivadas parciales, tanto aplicando el límite como aplicando las reglas de derivación. Entonces, quiero tenerlas presentes, quiero que las tengamos escritas. Sería el límite de un cociente, voy a poner el cociente. Arriba, ustedes díganme si me estoy equivocando. Ha puesto f de x más delta x. Delta es una letra. Coma, y menos f de x y sobre delta x. Y este límite es cuando delta x aproxima a ser 0. ¿Puede ser que así les haya escrito, chicos? ¿Alguien que haya estado ayer en la clase? Bien. Sí, algo así les ha puesto. La única diferencia es que yo estoy trabajando directamente con el punto XY. Aquí les voy a cambiar, en vez de F mayúscula, les voy a poner F minúscula para que quede como aquí, F y F minúscula. Ya les voy a explicar enseguida cómo vamos a hacer para calcular las derivadas con estas definiciones. Y la derivada parcial de F respecto de Y la vamos a escribir así, F sub Y de XY va a ser igual al límite cuando delta Y tiende a 0 de F de X en la primera componente, Y más delta Y, vamos a poner aquí,
menos f de xy sobre delta y. Esto lo vamos a usar más adelante. Cuando les decía recién que la derivada es un número, que es algo de lo más importante que ustedes tienen que entender a la hora de calcular, es que la derivada sería el número que se obtiene, si es que existe y es finito, al resolver este límite. Siempre que calculemos la derivada parcial de f respecto de x. Y cuando calculamos la derivada parcial de f respecto de y, tendríamos que calcular este otro límite. Y si existe y es finito, nos va a dar un número. Todo esto nos da un solo número. Se puede calcular la derivada, repito, por definición, o bien se puede aplicar las reglas de derivación que venían estudiando desde la materia anterior. Podemos hacer, si quieren, revisar los ejemplos que el profe ha trabajado en clase. ¿Quieren? Y bueno, seguramente van a tener... o si quieren, mejor no voy a hacer los mismos ejemplos. Voy a hacer algunos parecidos de manera tal que a ustedes les quede, por un lado, el video que tienen con el profe en el aula virtual, y también les queden los ejemplos que van a ver ahora aquí. Vamos a ver entonces una primera función. Z, vamos a poner que es igual a f de xy, y vamos a escribirla como x elevado al cuadrado por y más 6x por y elevado al cubo. Esta es una función de dos variables. Si ustedes observan, tenemos que solamente depende de x y depende de y. Porque en esta expresión que nos da la fórmula, tenemos x al cuadrado por y, aquí hay una multiplicación, más 6 por x por y al cubo. Solamente tenemos para reemplazar estas dos variables, x y y. Si nosotros le damos dos valores un valor a x y un valor a y, o sea, le damos dos valores a cada una, a las dos variables que tenemos, vamos a resolver las operaciones y vamos a obtener por resultado un número. Por eso sería un campo escalar. Ahora bien, ¿cómo tenemos que derivar esta función? Dos derivadas parciales tenemos. Por un lado, la derivada parcial de f respecto de x, y por otro lado, la derivada parcial de f respecto de y. Entonces pondríamos aquí f sub x para la derivada parcial de f con respecto a x en xy. ¿Y a qué va a ser igual? Siempre van a aplicar ustedes todas las reglas que conocen para derivar de matemática, de la matemática anterior, matemática 2 o matemática anual en el caso de los chicos de administración. Todas las reglas de derivación valen aquí. ¿Cuáles serían las reglas? Por ejemplo, cuando tengan la derivada de una constante multiplicada por una función, esto va a ser igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Esa puede ser una regla. Luego, otra regla puede ser cuando tengan la derivada de una suma. ¿A qué es igual la derivada de la suma? Es igual a la suma de las derivadas. Cuando tienen la derivada de un producto. Cuando tienen resta es exactamente lo mismo, la resta de las derivadas. Ya cuando tienen la derivada de un producto, ahí cambia un poquito, porque teníamos la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y lo mismo cuando tienen un cociente, ahí la derivada ya va a ser un poco más diferente. El resultado sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, f' por g, menos la función f por la derivada de g', sobre el denominador que es g elevado al cuadrado.
Estas son algunas de las propiedades de derivadas. Pero cuando digo que todas las reglas que ustedes conocen se siguen aceptando, también es en el caso de las reglas que tienen para derivar funciones específicas. Por ejemplo, la derivada de la función f de x igual al logaritmo natural de 2x. Esta función que tienen para derivar es un logaritmo. La derivada del logaritmo es igual a 1 dividido todo el argumento, todo lo que está aquí adentro, que en este caso es 2 por x, multiplicada por la derivada de este argumento. La derivada de 2x es 2. Entonces nos quedaría esto. 1 por 2, que es 2, dividido entre 2 por x. Cuando simplificamos, nos quedaría que esto es igual a 1 sobre x. Esta es, por ejemplo, una de las reglas que vale. Cuando tengan una función logarítmica aquí, vamos a aplicar esa regla de cómo se deriva la función logaritmo. Cuando tengamos, por ejemplo, las funciones potenciales, voy a escribirlas aquí en el otro costado. Si tienen, por ejemplo, una función f de x igual a x elevado a la n, lo que vamos a hacer para derivarla, la derivada f' de x, es igual al exponente n, lo multiplicamos por la potencia de x, pero a la x le bajamos 1 al exponente, entonces nos quedaría elevado a la n menos 1 unidad. Bueno, ¿para qué he repasado esta última? Para que podamos hacer esta derivada, la derivada parcial de la función f respecto de x. Tenemos una suma. Entonces, primero vamos a derivar este término y en segundo lugar vamos a derivar este otro término. Estamos derivando la función con respecto a x. Todo lo que no sea x va a ser constante. Aquí tenemos x al cuadrado por y en este primer término. Esto, que es y, lo vamos a considerar como una constante, porque todo lo que no sea x es constante. Entonces, por propiedad, tenemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Así que esa constante y va a quedar ahí multiplicando, va a quedar quieta. Lo único que tenemos que hacer es derivar 2x con respecto a, x al cuadrado con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Es igual a 2x. Entonces vamos a poner 2x, que es la derivada de x al cuadrado, multiplicado por esa constante y. Entonces esta sería la derivada del primer término. Más, por la propiedad de la suma, y ahora derivamos esta otra parte. ¿Qué es constante? Todo lo que no tiene x, porque estamos derivando respecto de x. Entonces tenemos este 6 que es una constante y también y elevado al cubo va a ser constante. Reitero, estas dos son variables, tanto x como y, pero cuando derivamos respecto de x, el valor de y es constante, por lo tanto también la vamos a mirar aquí como una constante. La derivada de x solamente tendríamos que poner multiplicada por esas dos constantes que están ahí. La derivada de x es 1, entonces esto nos va a quedar el 6 por la derivada de x que es 1 por y al cubo como está, porque como decía recién, eso es constante. Observen, todo lo que tenía y era constante, por eso ha quedado. Lo mismo los números son constantes, quedan como están. Lo único que hemos hecho ha sido derivar la función x al cuadrado aquí ha quedado multiplicada 2x, y hemos derivado la función x, aquí ha quedado multiplicado por 1. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x en xy va a ser igual a 2x por y más 6 por 1 es 6, entonces nos quedaría 6y elevado al cubo. Vamos a calcular ahora la derivada parcial de f con respecto a y.
vamos a poner f sub y en ese caso, la derivada parcial de f con respecto a y en xy, ¿a qué va a ser igual? Cuando derivamos f respecto de y, tenemos que considerar a todos los números y a la x constante. Entonces, como tenemos x al cuadrado multiplicado por y más 6x por y al cubo, aguánteme un segundo, la voy a volver a copiar a la función aquí, así la raye de nuevo, porque si no, rayar aquí encima no va a estar bueno. Aquí le he puesto de nuevo la función, es f de xy igual a x al cuadrado por y más 6x por y al cubo. Derivamos respecto de y, por lo tanto, todos los números y todo lo que tenga x es constante. ¿Qué sería constante entonces en este primer término? De nuevo tenemos una suma, miramos primero el primer término. Constante sería x al cuadrado. Y tendríamos que derivar solamente la función y. Y aquí en esta parte constante sería 6 y también la x. Así que lo único que tenemos que hacer es derivar y elevado al cubo. ¿Cómo quedaría en ese caso? Bueno, x al cuadrado queda como está porque es constante, multiplicado por la derivada de y. La derivada de y respecto de y va a ser igual a 1. La regla vale exactamente igual, sea la letra que sea. Sería como derivar x. Si derivamos la función x, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque estamos derivando esta variable respecto de x. Ahora estamos derivando y. Y como derivamos respecto de y, la regla de aplicación es la misma. El resultado de esa derivada va a ser igual a 1. Más, hemos dicho que 6 por x es constante, entonces lo escribimos así como está, 6 por x. Y tenemos que derivar respecto de y a y al cubo. Entonces tenemos la función potencial, la que habíamos dicho hace rato. Como es una potencia, el exponente, que es 3, lo tenemos que escribir multiplicando, 3 por la variable y a y les restamos 1, el exponente. Ya no va a ser 3, sino que va a ser 2. Resolvemos lo que tengamos que resolver. X al cuadrado por 1 es x al cuadrado, más los números, aquí podríamos multiplicar, 6 por 3 es 18, entonces nos quedaría 18x por y al cuadrado. No sé si queda claro, chicos. Son dos las derivadas parciales que siempre tenemos que calcular, respecto de x y respecto de y. Profe, ¿puede Bien. volver a repetir lo de f de y, por favor? Sí. Lo de la derivada de f respecto de y, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, tenemos la función f de xy igual a x al cuadrado por y más 6x por y al cubo. Como tenemos que derivar respecto de y, todo lo que no tiene y, esta vez va a ser constante. ¿Qué no tiene y? Como es una suma, vemos el primer término. En el primer término tenemos x al cuadrado por y. En este caso, x al cuadrado sería lo que no tiene y, por lo tanto sería la constante. Cuando derivemos esto tiene que quedar como está. Lo que tendríamos que derivar sería la y sola. Más 6 por x, esto es constante porque no tiene y, multiplicado por y al cubo. Y esa expresión es la que tenemos que derivar, y al cubo. Las reglas de derivación van a ser las mismas que conocemos. Si ustedes tenían la función, por ejemplo, x al cubo, para derivar x al cubo, tenían que multiplicar el exponente 3
por la potencia de x, pero esta vez el exponente le restamos 1, entonces en vez de x al cubo tendríamos x al cuadrado. Cuando tengan la derivada de y al cubo respecto de y, la regla va a ser exactamente la misma. Derivamos y al cubo respecto de y, la derivada sería multiplicar el exponente 3 por la potencia de y, que es y, pero esta vez tiene que estar elevada al cuadrado, porque también le tenemos que restar 1 al exponente. Esta sería derivada de y al cubo respecto de y. Esta derivada de x al cubo respecto de x. Siempre que deriven una función respecto de una variable específica, tienen que aplicar las reglas que ya conocen a esa variable específica. Como estamos derivando aquí la función f respecto de y, x al cuadrado es constante, lo vamos a escribir como está, x al cuadrado, multiplicado por la derivada de y. La derivada de y respecto de y sería como derivar x respecto de x. La derivada de x respecto de x siempre es 1. Entonces la derivada de y respecto de y va a ser igual a 1 también. Por eso aquí reemplazamos la derivada de y es igual a 1. Más 6 por x es constante porque estamos derivando respecto de y esta expresión no tiene y. 6x lo escribimos como está, multiplicado por la derivada de y al cubo respecto de y. Es la que hemos derivado aquí. La derivada de y al cubo respecto de y va a ser multiplicar el exponente 3 por la potencia y al cuadrado, en la que le hemos restado 1 al exponente para que quede la derivada bien hecha. Entonces, eso reemplazamos aquí. 6x, que era constante, multiplicado por 3y al cuadrado. Y ahora resolvemos las operaciones que podemos resolver. X al cuadrado por 1 es x al cuadrado, más 6 por 3, 18, 18x y cuadrado. No sé si ahí queda más claro. Sí, profe, ahora sí, gracias. Un placer. Bueno, vamos con otro ejemplo, ¿les parece? Me parece que ya en el segundo empezaba a complicarse un poquito más. Fer, te hago una consulta. Quizás podría ir un poco adelantada. En cuanto al parcial, o cuando nos tengan que evaluar, ellos lo van a hacer conforme estos ejercicios así de manera similar, pero por supuesto un poquito más difícil. Como el ejemplo 1, ayer el profe, no sé si has estado en la clase, yo he entrado en las dos primeras. Ajá, las dos primeras sí he estado. Bien, él lo que ha dicho ha sido que suele dar algunos a veces que tienen logaritmo, suelen dar algunos que tienen la función seno, la función coseno. A mí cuando he rendido, esto me han dado uno que tenía la función seno, por ejemplo, y ahí había que aplicar la regla de la cadena varias veces. Sí, van a ser como el ejemplo 6 puede ser, o el ejemplo 5. Él ya les va a subir el archivo seguramente. Yo también les voy a subir si es que, si es que me dan permiso ahí, seguro que sí, en un archivo. Y voy a ver si puedo ir preparando algunos videos para que les quede ahí también grabados sobre algunos ejercicios que vayan viendo. Creo que ahora no han visto mucha práctica. Bien, gracias. Pero sí van a hacer algo así como lo que él ha explicado ayer, seguramente. Como los que él ha dicho, logaritmo, también tenían la función seno. Puede ser que en vez de seno sea coseno. Y bueno, esos me parecen los más importantes. Y una función raíz cuadrada podría ser también. Así que, si quieren, pasamos con uno un poquito más complicado para aplicar la regla de la cadena ya. Vamos con la función z igual a f de xy igual al seno de 2x a la quinta por y. Bueno, lo copio
Y lo resolvemos allá. Yo ahora igual voy a tratar de pasar en limpio esto, chicos, ¿no? Para que les mande un archivo así como el profe les va a mandar. Así les queden más ejercicios resueltos. Bueno, tenemos la función z igual a f de xy igual al seno de 2 por x a la quinta por y. Vamos a tratar de derivar esta función primero con respecto a x, la derivada de f respecto de x, en x, y. Cambio de color así se ve mejor. Bueno, tenemos la función seno. Seno de alguna expresión. Y estamos derivando respecto de x. Si en esta expresión hubiera solamente y, todo esto sería una constante. Pero adentro del seno sí hay una x. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar aquí lo que se conoce como regla de la cadena. La regla de la cadena les decía que si ustedes tenían una función f en la que dentro de esa función había otra función que le voy a poner g de x, entonces la derivada de f, que está evaluada en g de x, la derivada de esta función sería la derivada de la función f, así como está, en la derivada de f, en donde esa función f va a estar evaluada en g de x, pero además le tenemos que multiplicar por la derivada de esa función g de x. Aquí, ¿qué tienen? El seno de 2x a la quinta por y. La función que está adentro es esta. Esta sería como la g de x de ahí de la definición que decía recién. 2x a la quinta por y. Primero tenemos que derivar la función de afuera, que es la función seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno. Entonces nos quedaría el coseno, exactamente lo mismo que está dentro en el argumento. En el argumento tenemos 2 por x elevado a la quinta por y. Pero la derivada no termina ahí, porque ahora la regla de la cadena me dice, bueno, ya has derivado el seno, la derivada del seno es coseno, ahora te falta derivar todo el argumento. Y estamos por derivar este argumento con respecto a x. Por lo tanto, esto nos va a quedar multiplicado por la derivada de 2x a la quinta multiplicado por y. ¿Cuál es la derivada de 2x a la quinta multiplicado por y si estamos derivando respecto de x? 2 y y son las constantes. Entonces tendríamos que derivar solamente la función x a la quinta y dejar como está 2 y y. La derivada de x a la quinta sería escribir. Voy a escribirla aquí al costado, chicos. El exponente 5 multiplicado por la potencia, pero en vez de tener exponente 5, ahora le bajamos un grado, sería 5x elevado a la cuarta. Entonces aquí vamos a poner eso entre paréntesis. Nos quedaría coseno de 2x a la quinta por y multiplicado por el 2 que era constante, lo dejo ahí nomás, por la derivada de 5x a la quinta, perdón, de x a la quinta, que sería 5x elevado a la cuarta, multiplicado por la constante y, así como está. Y cierro ahí los paréntesis. Ahí le agrego el 4. Si lo hacen hasta ahí, el ejercicio estaría bien. Pero lo que decía el profe era que podían acomodar algunas cosas como para que quede mejor expresada. Y estas cosas que están multiplicando aquí, el 2 por 5 por x a la cuarta por y, lo podríamos escribir aquí adelante, multiplicando el coseno. Entonces esto nos quedaría 2 por 5 es 10, nos quedaría 10 por x elevado a la cuarta. Dejo el espacio siempre para escribir después, chicos, el exponente, multiplicado por y, por el coseno de lo mismo, de 2x a la quinta por y.
quedaba x a la cuarta. Aquí nos quedaba x elevado a la quinta. ¿Está claro lo que se ha hecho? ¿Cómo se aplica la regla de la cadena? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿vemos otro ejemplo? No, vamos a derivar respecto de c primero, ¿cierto? La costumbre de hacer una sola derivada nomás y respecto de x. Bueno, derivamos f respecto de y. Ahora lo que es constante sería el valor de x, porque estamos derivando respecto de la otra variable. Entonces, la derivada del seno de todo esto va a ser el coseno de todo eso. O sea, va a empezar muy parecida. Nos quedaría el coseno, de nuevo, del mismo argumento, 2x elevado a la quinta multiplicado por y. Y ahora, aquí está la diferencia, tenemos que multiplicar por la derivada del argumento. Y esta derivada del argumento tiene que estar derivada con respecto a y. Entonces, si estamos derivando con respecto a y, ¿qué sería constante? La constante sería el número 2, siempre los números son constantes, pero ahora cuando derivamos respecto de una variable, la otra variable también es constante. Como derivamos f respecto de y, x a la quinta va a ser constante. Y eso significa que tenemos que escribirlo así como está cuando derivamos. Entonces, nos quedaría el coseno de 2x a la quinta multiplicado por y por la derivada de 2x a la quinta por y con respecto de y. En cambio de color. La derivada de 2x a la quinta por y con respecto a y va a ser 2x a la quinta así como está. Por la derivada de y, que es la única variable que tenemos aquí, la única y que aparece. Y la derivada de y respecto de y es igual a 1. Entonces nos quedaría 2x a la quinta multiplicado por 1. Esto que está multiplicando lo podemos escribir aquí adelante, como para que quede más bonito. Entonces el resultado sería 2 por 1 es 2. X a la quinta queda como está. Por el coseno de lo mismo, de 2x a la quinta multiplicado por y. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pueden escribir en el chat si quieren, ¿no? También estoy con el teléfono ahí bien. Profe, ¿podríamos ver otro ejemplo? Sí, podemos ver otro ejemplo y si quieren después hacemos uno con la definición. Alguien me ha escrito hoy, no sé si está presente. Me ha preguntado si vamos a ver eso también. Así que... con la definición es un poquito más complicado, obviamente, porque trabajamos con límites. O no sé si quieren esperar a mañana a ver cómo el profe les explica si es que vuelve. Creo que mañana tienen con el profe Murator. Bueno, creo que tienen con el profe Murator. Así que... bien. Voy a poner alguna que no sea tan... es un poquito más difícil. Uy, no era la idea de pegar eso. Vamos a cambiar. Pongo aquí ejemplo 3, así después les modifique este archivo. Vamos a poner lo siguiente. En y cuadrado
multiplicado por el logaritmo natural de 2x. Ahora voy a cambiar el 2. Estoy muy metido con el 2. No sé por qué toda la hora escribo 2. Bueno. En 7x por y a la quinta. Vamos a ponerlo más difícil. Tenemos esta expresión. Podemos calcular dos derivadas. La derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Vamos a empezar con la derivada parcial de f respecto de x. Esta ha sido una pregunta que le han hecho a profe. Lo voy a escribir allá, así puedo rayar con colores. Bueno, derivamos respecto de x ahora. Tenemos que pensar qué es constante. Todos los números y todo lo que no tiene x sería constante, incluyendo lo que tiene y. Entonces, tenemos y al cuadrado multiplicado por el logaritmo natural. Esto es constante cuando derivamos respecto de x. Entonces, nosotros podríamos escribirlo ya, esa constante que es y al cuadrado, multiplicando directamente a la derivada del logaritmo natural. Que esta derivada, que esta función sí depende de x, porque aquí adentro tenemos 7x. Entonces, vamos a escribir esta constante y al cuadrado multiplicada por la derivada del logaritmo directamente. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre todo el argumento. El argumento en este caso es 7x por y elevado a la quinta. ¿Y ahora qué nos falta? Multiplicar aplicando la regla de la cadena por la derivada del argumento con respecto a x. Lo único que es variable aquí es la x, porque estamos derivando respecto de esa variable. Por lo tanto, en la derivada que escribamos aquí va a quedar tanto el 7 como y a la quinta. Si quieren lo podemos ir escribiendo. 7 por y a la quinta. Y solamente nos va a quedar derivar x respecto de x. La derivada de x respecto de x es igual a 1. Entonces, la derivada, repito, de y al cuadrado por el logaritmo natural de 7x por y a la quinta respecto de x va a ser directamente multiplicar esta constante, que es y al cuadrado, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el argumento, o sea, 1 sobre 7x por y a la quinta, y luego multiplicamos aplicando la regla de la cadena por la derivada de todo el argumento. 7 y y a la quinta son constantes, por eso escribimos 7 por y a la quinta, multiplicado por la derivada de la x, que sería igual a 1. Ahora podríamos resolver varias cositas por acá. Voy a escribir en el numerador multiplicando todo lo de arriba, los números nada más los voy a dejar, 7 por 1 es 7, voy a dejar y al cuadrado por y a la quinta. Los podríamos sumar a los exponentes ahí porque son las potencias de la misma base. Lo voy a dejar ahí nomás. Sobre 7 por x por y a la quinta. Y bueno, si se fijan, aquí tenemos y a la quinta y abajo también tenemos y a la quinta. Por eso los he dejado así nomás. Simplificamos lo de abajo con lo de arriba. Y también tenemos ahí un 7, no lo había visto. Simplificamos el 7 con el 7. Nos quedaría únicamente igual a y al cuadrado sobre x. ¿Preguntas? Si se lo dejo un paso anterior también no habría ningún problema. El profe ha dicho que no habría ningún problema. Que de todas maneras se les iban a hacer valer los ejercicios si no hacían un desarrollo de este tipo. Él también había hecho una aclaración, no respecto a esto, pero sí en el ejercicio sobre los paréntesis. Eso no le pude llegar a entender, que había alumnos que creo que no aprobaban o el ejercicio no era válido por una cuestión de los paréntesis. Generalmente, cuando tengan sumas y restas, pongan los paréntesis. Por ejemplo, aquí, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Si quieren al argumento, lo escriben entre paréntesis, por las dudas. Por la derivada del argumento,
también escriban al argumento entre paréntesis, de manera tal que no tengan ningún problema, porque si aquí llega a haber una suma o una resta, y aquí tienen algo multiplicando, eso se tiene que distribuir. Y si ustedes no lo distribuyen, lo ponen a todo multiplicando así seguido, va a estar mal el ejercicio y bueno, no les va a dar como válido. Así que no había escuchado eso. Entonces, por las dudas, si quieren, escriban entre paréntesis todos los argumentos que tengan, tanto del seno como del coseno. ¿Dudas? Bueno, vamos con la derivada de f respecto de y. Esta ya es más feita, por llamarla de un modo. Bueno, tenemos la derivada parcial de f respecto de y hace rato les había mencionado que teníamos un producto aquí y que a esta parte la podíamos considerar como una constante porque la derivada que estábamos calculando era respecto de x y y al cuadrado es constante con respecto a x. Pero aquí tenemos algo diferente. Estamos multiplicando dos funciones en las que sí aparece y. Este es y al cuadrado y este es logaritmo de 7 por x por y a la quinta. Las dos dependen de y. Entonces aquí sí o sí vamos a tener que aplicar la derivada de un producto. Y la derivada del producto de dos funciones, les escribo nuevamente, sería la derivada de f multiplicado por la función g más la función f multiplicada por la derivada de g. Entonces, vamos a considerar que f es y al cuadrado y que g sería el logaritmo natural de 7x por y a la quinta. No hace falta que ustedes hagan todo esto, es más, si no lo hacen, mucho mejor, ¿no? Pero como para que hagamos una analogía con la fórmula, les voy escribiendo esto arriba, para que tengan en cuenta qué es lo que vamos haciendo. Derivamos la función f respecto de y, entonces tendríamos que multiplicar la derivada de la primera función, que es y al cuadrado, por la segunda función sin derivar, así como está. Entonces, derivamos y al cuadrado con respecto a y. La derivada de y al cuadrado es 2y. O sea, multiplicamos el exponente 2 por la potencia y y le bajamos 1 al exponente. Por la segunda función como está, que sería el logaritmo natural de 7x y a la quinta. Eso queda igual. Más la función f como está, que sería la primera función, y al cuadrado, multiplicada por la derivada de la segunda función. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, que en este caso nos quedaría 1 sobre 7 por x por y a la quinta, multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento es la derivada de todo esto respecto de y. 7 y x es constante, entonces eso lo vamos a copiar como está, 7 por x. Y la derivada de y a la quinta sería 5, le bajamos el exponente, multiplicamos a y por el exponente 5, y la potencia nos quedaría y elevado a la 5 menos 1, que es igual a y a la cuarta. Hasta ahí si lo hacen estaría bien, solo que podríamos resolver algunos productos en la segunda parte como para que quede más linda. En la primera parte no hay nada para resolver porque este 2y queda afuera
Y no podríamos multiplicar nada de lo que está aquí afuera con lo que está aquí adentro en el argumento. Así que quedan nada más 2 por y por el logaritmo natural de 7x por y a la quinta. Ese puede ser un error que a veces nos tentamos a cometer. Querer multiplicar algo de lo que está aquí afuera del logaritmo por algo de lo que está aquí adentro en el, en el argumento. Más, aquí sí los voy a resolver a las potencias de la y. Tengo 7 por 5, 35. 35x voy a ir escribiendo. Y y al cuadrado multiplicado por y a la cuarta. Y al cuadrado por y a la cuarta es igual a y a la sexta. Sumamos los exponentes por propiedades de potencias de la misma base. Todo eso está multiplicado por 1, entonces nos quedaría lo mismo. Dividido el argumento, que es 7 por x por y elevado a la quinta. Y fíjense que tenemos varias cositas ahí para simplificar, por lo tanto nos queda una expresión más sencilla. 2y por el logaritmo natural de 7x por y a la quinta más, y aquí vamos a simplificar, simplificamos el 35 con el 7, nos quedaría 5 en el numerador, simplificamos la x con la x, ya no quedaría nada, y simplificamos aquí y a la sexta con y a la quinta, nos va a quedar y a la 1 arriba y abajo ya no nos quedaría nada. Nos queda todo esto sobre 1, todo se ha simplificado en el denominador. Entonces únicamente nos quedaría un 5 aquí y aquí y elevado a la 1. Por lo tanto, esto sería 5y. Y ahí quedaría la derivada. ¿Preguntas? Profe, Sí. la parte de abajo no quedaría y a la 1. ¿Vos dices aquí en el denominador? Sí, porque, o sea, arriba es y a la cuarta, que no, se simplifica todo. Aquí arriba nos ha quedado y a la sexta. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado estas dos. Mira, la y al cuadrado que está Sí. arriba Ujú. por y a la Ahora cuarta. sí. Sumamos los exponentes de y a la sexta y ahí nos quedaría y a la 1. Si hubiera quedado y a la cuarta, ahí sí iba a quedar y abajo. Bien, gracias. Un placer. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Estas capaz que son las más larguitas para hacer, las más difíciles. Pero como decía el profe ayer, esto es práctica, chicos. Cuando he rendido una materia así en el profesorado, era practicar muchísimo, muchísimo, y derivadas que son largas, muy largas. Tienes que aplicar muchas reglas. Y bueno, las guías prácticas van siempre de la más fácil a la más difícil. Así que tienen bastantes derivadas ahí para hacer. Siempre empiecen de la primera y vayan avanzando. Es un consejo que les doy. Vayan de fácil a difícil y ahí van a ir adquiriendo cada vez más práctica. Capaz que a medida que intenten hacer los ejercicios se encuentren con algunas dudas y piensen, ¿y aquí qué hago? Entonces, siempre practiquen. No queden con algunas de las cosas nomás. Y tampoco queden con que entienden a los profes que enseñan, siempre practiquen igual, porque más allá de que entendamos, muchas veces nos pasa que después no, cuando intentamos hacer solo no nos sale. También por experiencia les digo, ¿no? Así que, recomendación. Consejos que no me piden les doy. Bueno, me parece que vamos a cortar aquí, chicos. No he visto la parte, no hemos visto una demostración con la definición. Yo creo que no van a avanzar mucho los profes. Bueno, los conozco. Mañana creo que sí voy a poder entrar un poco a la clase como para ver qué hacen. Y bueno, el martes, no, el martes digo, el viernes vamos a volver a tener una consulta. ¿Les parece?
por la tarde. Fer, Sí, Sí, profe. decime. después puedes pasar al grupo esto resuelto en un archivo. Sí, lo puedo subir a la plataforma. O también les puedo mandar un ¿Sí? archivo. Sí, podría ¿Cómo? hacer las dos cosas. Mandarles por el grupo y mandarles por... Sí, vamos a ver. De todas maneras, las de la demostración, por ejemplo, no les piden una función de este tipo, en donde tienen la derivada de un producto. Son más sencillas, mucho más sencillas. El tema es que tienen que demostrar límite, entonces ahí tienen que recordar toda la parte de los límites. Las propiedades, límites indeterminados, cómo salvan las indeterminaciones. Pero no es complicado. A ver, aguanten un segundo. Me voy a fijar en lo que he hecho el profe. El profe ha usado una función difícil, ¿no? O sea, capaz que así les va a dar en el examen. Si quieren, puedo hacer uno cortito. Yo tengo algunas cosas que hacer ahora, por eso no les digo de hacer uno más complicado, pero podríamos trabajar con una función sencilla antes de cortar. La función 2xy. ¿Les parece? Así les voy como adelantando. Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer de cuenta que nos piden, solamente voy a calcular una de las derivadas, la derivada parcial de f respecto de x. Pero en un punto específico. En el punto 1 es. Vuelvo a la definición. Voy a utilizar esto que está aquí. Nosotros tendríamos que calcular entonces la derivada parcial de f con respecto a x. En el punto, en vez de xy, 1 es. Entonces tendríamos que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de f de, en vez de x, tenemos que poner 3 más delta x, y en vez de y, perdón, en vez de x tendríamos que poner 1, x vale 1, no 3, disculpen, 1 más delta x, y en vez de y tendríamos que poner 3, que es el valor de y, menos la imagen del punto 1, 3, sobre delta x. Delta x siempre queda así, como está. Y es un valor que tiende a 0. Es un incremento muy pequeño que se le hace a la variable x. Entonces, el profe les ha puesto ahí algunos pasos que tienen que ustedes ir aplicando a la hora de resolver estas actividades. El primero decía... obtener o calcular f de x más delta x y. Ahí pongo mejor, agrando esto. Primero obtenemos f de x más delta x y. O sea, primero lo que vamos a hacer es calcular esta parte del cociente, para luego reemplazar cuando tengamos que calcular el límite. Entonces, ¿qué nos va a quedar? F, en vez de x hemos dicho que el valor de x es 1, 1 más delta x, y va a ser igual a lo siguiente. La idea sería, la primera componente ahora es 1 más delta x. Esto tenemos que reemplazar en la función original, que es esta, por la variable x. Entonces nos va a quedar 2 por, en vez de x,
1 más delta X. Y en vez de Y, tenemos que poner, Y, lo mismo. Obviamente, en este caso, como estamos calculando la derivada parcial de f respecto de x, aquí se suma el incremento en la variable x al comienzo. Entonces, el valor de y va a quedar como está. He cometido algo que ha sido un error de reemplazar aquí el 1 por la x, pero no he reemplazado la y por el valor de y que nos dan, que en este caso es 3. Entonces, aquí vamos a reemplazar la y por el 3. De todas maneras, a y no se le suma nada aquí, porque estamos calculando la derivada respecto de x. En vez del 3 vamos a poner, en vez de y vamos a poner 3 aquí en esta parte, entonces nos quedaba 2x por y, ahora nos va a quedar 2 por todo esto, que sería lo que está en la variable x, multiplicado por el valor de y, que es 3. Podríamos aquí hacer algunas propiedades. 2 por 3 es 6, nos quedaría 6 por 1 más delta x. Aplicamos propiedad distributiva, nos quedaría 6 más delta x por 6, más 6 por delta x o delta x por 6. Distribuimos aquí, ¿sí? 6 por 1 es 6 y 6 por delta x sería 6 delta x. Me está saliendo muy mal la letra, disculpa, chicos. ¿Qué sigue? En segundo lugar, tenemos que calcular f de x, y. En este caso, en segundo lugar, vamos a calcular f en 1, 3. Ya hemos calculado esta parte del cociente. Entonces ahora lo que estamos haciendo es calcular esta otra parte. F de 1, 3. En el tercer paso vamos a armar el cociente y vamos a resolver ahí algunas cosas. Y en el cuarto paso vamos a calcular el límite. Bueno, f de 1, 3 va a ser igual a reemplazar en la función la x por el 1 y la y por el 3 en esta función. Entonces, en vez de 2 por x por y, nos va a quedar 2 por el valor de x, que es 1, por el valor de y, que es igual a 3. Resolvemos 2 por 1 por 3, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Entonces ya tenemos el valor de la imagen. Ahora vamos a trabajar con el incremento. Lo voy a copiar aquí. Voy a poner en tercer lugar. Todavía no trabajan con el incremento. Vamos a trabajar primero con el numerador, con la resta. Vamos a hacer la resta en primer lugar. Primero han visto que hemos calculado esta parte, luego esta parte, ahora vamos a restarlos. Y al final vamos a dividir en el paso 4 y en el paso 5 vamos a calcular el límite. Vamos a resolver eso. ¿Esto a qué es igual? Ya hemos calculado la primera parte, f de 1 más delta x, 3. Eso hemos dicho que es igual a 6 más 6 por delta x. Esto sería la primera parte. Menos f de 1, 3, que es esta imagen que la acabamos de calcular y que es igual a 6. Esto va a ser igual entonces a 6, saco los paréntesis, 6 más 6 delta x, menos el valor 6. Se cancelan los dos 6, positivo y negativo.
Entonces solamente nos queda igual a delta x multiplicado por 6. 6 delta x. Ya tenemos entonces la resta. Ahora en cuarto lugar vamos a calcular el cociente. Todo el cociente. A que es igual. El numerador nos ha salido igual a 6 por delta x. Y esto nos queda dividido entre delta x. ¿Qué vamos a hacer con delta x y con delta x? Simplificamos. Entonces nos queda solamente igual a 6. Y por último, ahora sí, vamos a calcular todo el límite. Si el límite nos da un número finito, significa que la derivada existe y es igual a ese número. El límite, cuando delta x tiende a 0, de todo ese cociente, va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Todo este cociente lo hemos calculado aquí arriba. Nos da por resultado 6. Esta expresión no tiene delta x. Por lo tanto, el límite de esa constante va a ser igual a la misma constante y va a ser igual a 6. Luego, ¿qué concluimos? Por lo tanto, la derivada parcial de la función f con respecto a x en el punto 1, 3 va a ser igual a 6. Eso es lo que concluimos. Esto sería probar la derivada. También se la puede calcular sin hacer el límite, pero obviamente si les piden demostrar aplicando la definición, tienen que usar el límite. Voy a copiarla a la función de nuevo, como para que comprobemos que sí está bien hecho esto que acabamos de hacer. La función es z igual a f de x y igual a 2 por x por y. Si derivamos la función f respecto de x aplicando solamente las reglas de derivación, esto va a ser igual. 2 y y son constantes respecto de x, y la derivada de x es 1. Entonces nos va a quedar la constante, la función 2y multiplicada por 1, y esto es igual a 2y. Entonces, si a la derivada de f respecto de x le evaluamos en ese valor, en ese punto 1, 3, tendríamos que reemplazar la x por 1 y la y por 3 en esta derivada que hemos obtenido. La función solamente tiene y, entonces vamos a reemplazar esa y. Nos quedaría 2 multiplicado por el valor de y, que es 3, y 2 por 3 es igual a 6. Observen que aplicando las reglas de derivación y luego reemplazando los valores del punto en el cual estamos calculando la derivada, también obtenemos el mismo número. Esa puede ser una forma que ustedes tienen como para verificar que lo que han hecho aplicando el límite, que es lo más difícil, esté bien hecho. No sé si queda claro el tema de los pasos. Yo diría que esperen a mañana a ver cómo hace el repaso de las definiciones el profe, porque todas estas derivadas parciales tienen su interpretación geométrica, tienen su forma de verlo. Así solo es súper abstracto, es muy tedioso tal vez hacer cálculos. A mí me gusta porque lo abstracto me gusta, pero capaz que ustedes no. No sé si queda claro el tema del límite, como lo hemos calculado. A las 19.
Fer, el viernes a las Sí. 7, ¿hasta qué hora? Porque a las 8 tenemos otra reunión, otra clase de consulta. Hasta las 8. El profe me ha dicho que ponga Ay. consultas de 1 hora nomás. Así Bien, gracias. que, vamos a quedar hasta las 8 nomás. Cualquier cosa después podemos arreglar. El lunes queda más tiempo. A medida que vayan avanzando tiempo, seguramente van a necesitar más cuando estén cerca del parcial. Eso me decía mucho el profe. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Al tema del límite. Por el momento no. Mi parte al menos. Bien. No, Cualquier profe, cosa. bastante claro todo. Bueno, cualquier cosa después, a medida que vamos avanzando con las clases, podemos volver.